Se cree que todas las personas alguna vez en nuestra vida podemos experimentar algún grado de locura. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿qué tiene que ocurrir para que esto se convierta en algo patológico? ¿Qué afecta justamente las psicopatías? ¿Qué es esto de psicopatología? ¿Esto nada más tiene repercusiones a nivel individual o también genera algún tipo de reacción a nivel grupal o social? Todo eso lo vamos a tratar en esta oportunidad. Sean bienvenidos a Soluciones como todos los días. Les saluda en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que hace posible que lleguemos a través de sus pantallas Natalie Vitesnik. De inmediato presentamos a uno de los especialistas que nos va a estar acompañando durante la mañana de hoy para tratar todo este tema. Y justamente también vamos a tocar un punto fundamental del que quizás muy poco se conoce o muy poco se habla, y es la responsabilidad penal que pueda tener también en algún momento el paciente que posee algún tipo de trastorno psicopatológico. Le damos entonces la bienvenida al psicólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, David Sucre. Muy buenos días, David. ¿Cómo estás, Natalie? Encantado de Gracias compartir a ti contigo por este estar momento. acá. También eres miembro de la Sociedad Venezolana de Psicología Criminológica. Sí, así es. Vamos a estar conversando pues sobre temas muy interesantes, y ya también se encuentra por acá en el estudio y próximamente se incorpora el psiquiatra Luis Madrid, un poco para abordar también todo lo que es la parte clínica que tiene que ver con todas estas afecciones. Iniciamos por algo fundamental. Ya los muchachos de primera página lo decían, es un poco complicada esta palabra de psicopatología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, a ver, Natalie, te cuento un poco. Psicopatología es el estudio del sufrimiento, pero al ser psíquico estamos hablando del estudio del sufrimiento del alma o de la psique, ¿no? Y él aborda múltiples, de alguna manera, si lo queremos ver así, esferas de la psique. Trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos, trastornos orgánicos o demenciales. O sea, la psicopatología es toda esa área o todo ese campo científico que se encarga del estudio de todas estas aristas y de todas estas afecciones, ¿sí? Estaríamos hablando de que estudia, por ejemplo, patologías como el Alzheimer, la esquizofrenia, las conductas obsesivo-compulsivas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, como tú bien lo mencionabas. Ahora, ¿qué se entiende como una psicopatía? Psicopatía, a ver. Psicopatía es un trastorno de personalidad. Okay. Está dentro de los trastornos de personalidad en las clasificaciones clínicas, en las clasificaciones fenomenológicas. Al ser un trastorno de personalidad, lo que estamos diciendo es que son conductas que de alguna manera son rígidas e inflexibles. Son patrones que de alguna manera la persona siempre tiene y actúa así. ¿Y son conductas anormales? ¿Se pudiera clasificar sí. allí? Se relaciona la persona con un objeto, si lo queremos ver de alguna manera. Él objetiviza a lo que debería ser sujeto. Él se relaciona con las personas porque de alguna manera tiene un beneficio en la relación. Él va a querer sacar un beneficio secundario o algo que le dé placer a la relación personal con esta persona. Entonces, cuando él se relaciona, no se está relacionando con un sujeto, con características que pudiera decir que esto es una persona que tiene sentimientos, emociones, un humano como yo. No. El psicópata tiene características, por ejemplo, en el que no es empático, es muy afable, o sea, es muy, de alguna manera, amable, se relaciona con esta careta. De hecho, hay bibliografía que lo llama la máscara de la cordura. O sea, él se pone una máscara para poderse relacionar y tapar y ocultar todos estos elementos que están de fondo. Desde el punto de vista también psicológico, más desde el punto de vista analítico, del psicoanálisis, lo llaman los hombres que no tienen alma. Son hombres que no pueden conectarse a nivel relacional porque les cuesta, porque no tienen alma, o el alma la tienen herida. Tienen una frialdad emocional, ¿no? También característica. El alma está herida, el alma está de alguna manera en muletas. Hay un autor que se llama Adolf Guggenheim que dice que ellos tienen un Eros en muletas. Entonces, al tener esta fractura en el alma, ¿cómo tú te puedes relacionar con una persona si de alguna manera no la consideras persona? Hay algo que leí por allí, por eso hice el comentario al inicio, y es que decía que todas las personas en algún momento de nuestra vida podemos experimentar cierto grado de locura. ¿Es esto cierto? Eso es lo fascinante del área, ¿no? O sea, porque hay un continuo como que patológico y normal y todos nos podemos mover por ahí. Las personas normales tenemos nuestros núcleos patológicos o nuestros núcleos locos, los llaman por allá afuera en la calle, que, bueno, forman parte también de nuestra personalidad. Citando también otro autor, por ejemplo, en el amor,
Freud dice que cuando estamos muy ciegos, muy enamorados, en el que realmente desconocemos nosotros o desconocemos a la persona que tenemos al frente, porque de alguna manera está toda esta etapa de frenesí y de enamoramiento, en el amor nos volvemos criminales sin remordimiento. Podemos llegar a cometer actos delictivos. Los celos, por ejemplo, lo hemos visto en algunas sociedades, incluso también en la nuestra, crímenes pasionales que nos llevan a cometer conductas delictivas. Entonces, sí, todos tenemos la posibilidad o la capacidad de poder cometer en algún momento algún acto criminal o algún acto delictivo, o se nos puede romper el equilibrio mental, el estadio mental. Ahora, David, todo esto entra en el grupo de los trastornos mentales, ¿cierto? Sí. ¿Cuán frecuente, digamos, son los casos de trastornos, personas con trastornos mentales en el mundo? Lo que pasa es que también va a depender de la afección psicopatológica que tenga. La de amplia prevalencia, por lo menos, son los trastornos afectivos, la depresión y los trastornos de ansiedad y los trastornos de angustia. La Organización Mundial de la Salud está estimando que para por lo menos 2020, si mal no recuerdo, se crea que la prevalencia va a aumentar entre un 30 o 40% de la población mundial que pueda tener algún tipo de este trastorno. Wow. Entonces estamos hablando de que es algo importante en el que los especialistas tenemos que estar preparados, tenemos que atender, tenemos que prepararnos y bueno, tener la capacidad y el recurso humano para poder atender a todas estas afecciones. Y en el caso de la depresión y la ansiedad, que pues bien se conoce que tienen un alto impacto en la salud individual, ¿también esto pudiera tener repercusiones negativas en el plano social? Claro. Una persona deprimida es una persona que no produce a la sociedad, es una persona que por el síntoma que tiene, fenomenológico y de criterios de clasificación, tiene alterada la atención, la volición, tiene alterado el afecto, está triste, en algunos momentos tiene alterado hasta la conducta alimentaria, puede dejar de comer o puede comer mucho, ¿sí? El cuadro se puede volver más agudo porque hay personas que pueden querer atentar contra su vida, por ejemplo, o atentar contra la vida de otras personas. Entonces sí, es importante. Hay muchísimas afecciones relacionadas con todo esto, o todo lo que tiene que ver con los trastornos psicopatológicos, y vamos a hablar más adelante de las características que suelen tener estas personas, cómo los podemos identificar. Ustedes se pueden comunicar desde ya con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy la etiqueta que utilizamos, salud mental. Hacemos nuestra primera pausa, ya venimos.